Bueno, buenísimo. Bueno, bienvenidos chicos a la clase de hoy. Hoy vamos a continuar entonces con Node. La clase pasada o la última clase, porque esta semana estuve complicado, tuve corte de luz, varias cosas, así que este, mm, la clase pasada habíamos visto REST API y ustedes quedó una tarea pendiente, ¿no? Que ustedes tenían que agregarle a su proyecto. No me acuerdo si habíamos visto variables de ambiente y si no lo hemos visto, bueno, lo vamos a ver, pero no hoy porque quiero adelantar con un tema que es un poquito largo, que es base de datos. Igual las variables de ambiente lo podemos agregar después. Este, no es un tema complejo, así que hoy comenzamos ya a esa misma REST API que ustedes tienen, vamos a tratar de agregarle base de datos. Pero lo vamos a agregar a través de Type ORM. Type ORM, no sé si ustedes escucharon hablar del concepto de ORM. ¿Hay alguno que sepa? Quizás alguno que haya visto dentro del mundo de Java. Se utiliza Hibernate como uno de los ORM. ¿Hay alguien que haya visto? A ver, de los 22. Bien, perfecto. Ahí Jesús Marías me dice que es una biblioteca que facilita la conexión y manipulación de base de datos. Sí. Me gustaría saber de los 22. eh, bien, bien, perfecto. Un mapeo de la base de datos. Bien, hay varios que tienen idea entonces de lo que es un ORM. Entonces por ahí se va a hacer un poquito más simple. La verdad que me daba mucho, no sé si temor, pero sí tenía la duda de que si era correcto o no mostrarle lo que es Type ORM, porque lo que requiere este framework es que ustedes sepan un poco de objetos y por el otro lado que conozcan de base de datos. Y como dentro de el desarrollo de estos módulos no tenemos específicamente un módulo de base de datos, vamos a ver lo mínimo como para que ustedes puedan manejar estructuras que se puedan persistir en una base de datos. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer lo mínimo necesario como para que entiendan y lo puedan hacer. Pero, obviamente, el tema base de datos es mucho más largo y que cada uno, digamos, lo va a poder explotar em, a medida que lo necesite, ¿no? Pero a nivel de dev, de desarrollador, tenemos que conocer lo mínimo, digamos. Y vamos a apuntar ahí como para lograr hacer nuestra propia REST API. Y un enfoque, digamos, como para trabajar con base de datos es que ustedes realmente conozcan de base de datos, puedan instalar una base de datos, puedan gestionar esa base de datos a través de comandos SQL y a ese nivel no vamos a llegar. ¿Por qué? Porque en principio no va a ser su rol, sino que dentro de un equipo de desarrollo lo tiene otro rol, no el dev, es decir, hay otro especialista, el que lo hace. Pero ustedes tienen que tener conocimiento de estos conceptos para poder manejar y operar datos dentro de esa base de datos, pero no necesariamente tienen que saber las sentencias SQL o cómo se hace, sino que para ustedes debería de ser transparente dentro de los verbos guardar, modificar, o actualizar o borrar, ¿sí? Dentro de esos verbos que manipulan un dato en la base de datos, lo podemos hacer a través de TypeORM y vamos a ir a eso. Más me interesa saber de los 23 que estamos acá, ¿quiénes alguna vez instalaron una base de datos? Pongan sí ahí en el chat, como para tener una idea. O pongan no si quieren.
Bien, bueno, estamos ahí nomás. Perfecto. Vamos a comenzar entonces. Ya me dieron info de cómo avanzar. Bueno, ahí en el campus ya tenemos esta presentación que es con la que nos vamos a guiar. Es un paso a paso de TypeORM. Em, a ver, las paso por acá. Ahí si quieren entrar, este, ya lo tienen a mano. Nosotros, a ver, vimos este tema de middlewares, también no lo hemos visto, pero lo vamos a dejar pendiente para avanzar un poco más. Variables de ambiente, no, tampoco lo hemos visto, pero también fíjense que es muy sencillo aplicarlo, así que esto también lo vamos a dejar, lo vamos a aplicar después en un proyecto más completo. Y el router también, eso sí lo aplicaron ya y me lo mostraron, así que esto lo dejamos ahí. Environment también, middlewares. Nos vamos a quedar con estos dos. Este también se los voy a compartir. Este no lo subí a la plataforma, pero ahora lo voy a subir enseguida. Este último que le estoy mandando es de cómo instalar la base de Docker. Vamos a ir, vamos a necesitar instalar Docker y vamos a instalar también dbeaver. ¿Cómo funciona Docker? Docker, em, nosotros lo vamos a ver con el único propósito de instalar una base de datos que nos permita desarrollar o trabajar con tablas que nos permitan persistir información. ¿Cómo funciona esto? A ver, lo vamos a poner acá. Nosotros vamos a tener nuestra app y vamos a tener nuestra base de datos. Y todo esto va a estar en la base de datos y en realidad esta base de datos, Jorge, se me hace que te quedaste sin internet o se te está cortando. Sí, se queda sin internet. Me quedé sin profe. ¿qué pasó? ¿Me escuchan, no? Ahí está.
Ah, bien, perfecto. Sí, ahí No sé sí. qué pasó. Bien. Bueno, perdón. Vamos a volver a ver. Creo que estaban viendo esto. Estábamos haciendo esto. Les decía, esto es mi PC. Esta es mi aplicación en Node. Cuando yo instalo un Docker dentro de mi PC, lo que estoy haciendo es correr un pequeño servidor con una base de datos instalada, que en este caso vamos a hacer nosotros con MySQL. Puede ser Postgres, puede ser cualquier tipo de base de datos. Podemos correr un Oracle o lo que sea, ¿no? Ahora, si yo quisiera, podría tener también un servidor, en vez de tener una base de datos, podría tener un servidor acá, un servidor NGX, o podría ser un servidor Apache, o podría ser un Tomcat, o lo que sea. Yo puedo montar estos contenedores dentro de mi localhost, dentro de mi PC, y hacer que mi app se conecte a esos servidores en el mismo local. Cuando yo hago esto, lo que estoy haciendo es crear un ambiente de desarrollo que simule o que me permita desarrollar aplicaciones de forma local, de tal manera que cuando yo me conecte a un servidor externo, por ejemplo, alguno que esté por acá, cuando yo me conecte a ese servidor externo, debería de funcionar igual. Lo único que yo me tendría que asegurar es de que la base de datos que esté en el servidor externo tenga las mismas condiciones que mi base de datos local. Bien, a este punto todavía no vamos a llegar, sino que vamos a trabajar sobre esta forma de forma local. Es decir, tener una aplicación que se conecte a una base de datos propia que vamos a montar nosotros a través de Docker. ¿Cómo lo hacemos? Docker funciona a través de, nosotros lo vamos a usar a través de Docker Compose. Docker Compose es un archivo de definiciones, así como el JSON. Cuando nosotros trabajamos con JSON y hacemos una estructura JSON, nos damos cuenta que tiene reglas. Por ejemplo, que un archivo JSON comienza con las llaves, de que la propiedad comienza con doble comillas, después lo que separa la propiedad y el valor es los dos puntos, y después el valor también que va con doble comillas, si es un string, si es un número, va directamente el número, y lo que separa los valores es la coma, ¿no? O las propiedades es la coma, y así vamos definiendo valor, valor, y los array, obviamente, que comienzan con corchete. Bueno, toda esa regla, esa definición de un JSON que le da un formato específico, son reglas que establece también YAML, que es un formato específico, similar a JSON, donde define a través de tabuladores el orden o la jerarquía de un objeto. En este caso, este objeto YAML nos define una configuración para poder instalar una máquina o un contenedor Docker. Enseguida vamos a ver cuál es el que corresponde a la instalación de nuestra base de datos MySQL a través de un Docker Compose. Pero básicamente cuando nosotros tengamos este archivo, lo que estamos haciendo es preparar el documento como para bajarnos una imagen del Docker Hub, que es un lugar donde están contenidos, así como NPM maneja librerías, el Docker Hub maneja imágenes. Nos descargamos la imagen, en este caso lo vamos a hacer con MySQL, nos descargamos la imagen de MySQL y lo vamos a colocar en nuestro host local. ¿Mm? Así como muestra esta imagen, podemos tener varias cosas. Podemos tener el Tomcat, el Redis, podemos tener Apache, o MySQL, Postgre, lo que sea, podemos tener. Yo acá tengo mi Docker desktop
Y en mi Docker Desktop yo tengo varias imágenes. Tengo un Postgres, tengo un Redis. Redis una herramienta para manejar caché, almacenamiento en el caché, en la memoria. Tengo dos MySQL, ¿sí? Y tengo varias otras cosas más. Entonces, ¿ustedes qué van a hacer? Van a instalar acá, se van a ir acá, y se van a instalar van a entrar ahí, y de acuerdo al sistema operativo van a instalarse el Docker Desktop. Háganlo ahora, por favor, así están todos preparados e instalamos el contenedor de, de MySQL. Mientras va descargando, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear un proyecto nuevo. eh, yo voy a entrar acá. Se crean un proyecto nuevo. Le pueden poner práctica type ORM. Yo le puse type ORM de sábado. Pues después lo elimino esto. Este, van a crear un proyecto. Y van a seguir ahí la estructura que le indico. Fíjense. A ver, vamos a poner esto hacia la izquierda. Y esto ponemos hacia la derecha. Bien. Fíjense que ahí les pido yo esta estructura. La carpeta, van a crear una carpeta que se llame Docker Compose y adentro van a crear una carpetita MySQL. Entonces acá crean una carpeta que se llame Docker Compose y dentro de esa carpeta van a crear otra que se llame MySQL. Y dentro de esa carpetita MySQL van a crear un archivito que se llame, como menciona acá, el Docker Compose YAML. A ver, voy a poner en negrita. Ahí está. Van a crear el Docker Compose YAML y ahí van a copiar la definición. Ahí les voy a pasar yo y les explico. Ah, bien, buenísimo, buen dato, Jesús. Jesús nos dice que Docker Compose está deprecado. Igualmente, cuando está deprecado, no está deprecado totalmente, ¿no? Vamos a probarlo ahora y igual si querés, probamos también, está bueno esto. Lo podemos probar ahora, a ver si es que la versión es requerida. Y Docker Compose, el comando me imagino que te refieres, ¿no? Bueno.
Ahí yo les paso, igualmente va a funcionar. ¿Mm? Lo vamos a dejar por ahora, Jesús. Si no funciona, igual lo probamos como vos decís. Bueno, pero buen dato ese de la actualización de la documentación, no lo tuve en cuenta. Van a copiar tal cual se los mandé. Esa sería la definición. Está bien, Lucas, reinicie nomás. Igual vamos a volver a repetir porque todos están. Este, bueno, esperamos que reinicie. Me imagino que casi todos están en la misma, ¿no? Porque el Docker Desktop le pide que reinicie. Así que tranquilos, reinicien. Vamos a ir lento hasta que ustedes tengan el, el Docker Desktop corriendo. O nos damos 5 minutos, si no. Tranquilo, ustedes vayan a las y 35. Yo creo que ya para entonces todos tienen que tener su Docker Desktop. A las 9:35 continuamos, mientras yo me voy a preparar un cafecito. A ver, la versión 2. Ah, bien, bien, perfecto, Jesús. Oh, por Dios, 20 minutos es mucho. Bueno, bueno, igual vamos a tener que ir avanzando. Ok, ok. Bueno, vamos viendo entonces, continuemos. No me van a dejar tomar el café. Bueno, igual vamos a hacer una pausa en un momento, capaz que a las 10:15. Hacemos una pausa para que ustedes terminen de instalar porque hay que instalar otras cosas también. Em, bueno, ¿en qué consiste este Docker Compose? Acá, como decía el compañero, es la versión del YAML. Fíjense que acá se está respetando las tabulaciones. Yo tengo service y tengo DB. DB es el servicio que yo quiero instalar en mi máquina local, en mi eh, Docker Desktop. Ustedes cuando instalen le va a aparecer en algún lugar, lo tienen que arrancar, ¿no? Porque si no lo arrancan o no inician la aplicación del Docker Desktop, esto no va a funcionar. Tienen que tener corriendo el Docker Desktop. Ustedes cuando inicien el Docker Desktop no le va a aparecer así, ustedes lo van a tener en blanco porque no tienen ningún servicio. En mi caso yo tengo varios, entonces por eso es que me muestra varios. Fíjense que acá arriba yo tengo los contenedores, las imágenes, bueno, tengo varias cosas. Lo que nos interesa a nosotros son los contenedores y que dentro de los contenedores nosotros tengamos uno que corresponda, al menos uno que corresponda, porque pueden tener varios, que corresponda a MySQL. Bien, eso hasta ahí tienen que lograr, digamos, hacer su instalación y tienen que poder, ya sea parar. Fíjense que ahí en stop ustedes paran el contenedor, es decir, que ya no está corriendo, o lo inician al contenedor, significa que ya está corriendo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando ya está corriendo, yo me puedo conectar a la base de datos. Si esto no está corriendo, entonces no me voy a poder conectar a la base de datos por más que lo intente. Entonces va a ocurrir un error ahí. Entonces asegúrense de que esté corriendo esa base de datos. Si ustedes, cuando ustedes desplieguen, digamos, la conexión, van a ver el puerto en el cual está publicado el servicio. En este caso, el servicio está publicado en el puerto 3306. Esa información ustedes la usan para poder hacer la conexión. ¿De dónde sale ese puerto? Fíjense acá en la definición. Eh, Ustedes en la definición del YAML, ahí, a ver, Lucas tira un error.
Mm. Bueno, Lucas, eso es muy puntual. Habría que buscar ese error y tratar de corregirlo. La verdad que no sé. No sé cómo corregirlo ahora, pero habría que buscar el error y ver a ver qué es lo que está pasando, como para lograr instalar. Bueno, los que puedan traten de buscar, a ver, seguramente puede ser que les surja algún conflicto en la instalación. Hay que buscar o en la documentación en Docker o bien en Google, a ver, buscar cuál es el error y tratar de instalar. ¿M? Seguramente que no sos el único, capaz que a varios les pasó y hay una solución. Bien, continuemos, si no, no vamos a llegar. Acá me dice la imagen que yo quiero descargar, en este caso la imagen es MySQL. En la documentación de Docker ustedes tienen varios tipos de imágenes, de MySQL, de Postgres, de Apache. El, el comando, acá, command, me está indicando que la forma de autenticación va a ser de MySQL nativa, ¿sí? La forma de autenticarse para poder hacer el login eh, va a ser la nativa de MySQL. El restart always me indica de que siempre va a hacer el reinicio de mi base de datos. Y como siempre lo va a hacer, acá en volumes, fíjense que definimos nosotros barra MySQL, que me va a indicar la ruta interna de mi directorio donde voy a contener mi base de datos. Cuando yo arranque o cuando inicie mi servidor MySQL, esa base de datos se va a guardar dentro de este directorio MySQL Data. Yo le puedo poner cualquier nombre acá, porque este va a ser el nombre de mi directorio, en mi local. Acá no le puedo poner cualquier nombre o ruta porque hace referencia a donde está guardado la base de datos de mi Docker. Y mi Docker funciona con una estructura de Linux. Entonces, mi MySQL, ¿no? El Docker contenedor de MySQL funciona con una estructura de Linux. Entonces, esto lo tienen que dejar así. Pero este lo pueden cambiar y ponerle otro nombre u otra ruta. Así que no hay problema acá. Environments. Los environments van a ser la información con la cual ustedes van a comenzar a arrancar su máquina o en este caso, su contenedor. Establecen mínimamente un password, MySQL root password, que en mi caso va a ser MySQL. Ustedes le ponen un password cualquiera a su usuario root. El usuario root es el usuario, hay algunos que por ahí no saben, los que no instalaron base de datos, pero generalmente cuando uno instala una base de datos, ya sea MySQL, Postgres, Oracle, cualquier tipo de base, siempre tiene que haber un usuario inicial, es decir, y tiene que ser el usuario o superusuario que va a iniciar toda la estructura de la base de datos. Dentro de una base de datos nosotros vamos a tener tablas. Si no se entiende más precisamente aquellos que no instalaron, ¿no?, la base de datos, me preguntan. Hay muchos que sí ya trabajaron y por ahí avanzo y no se entiende, ¿no? Dentro de una base de datos, vamos a volver un poquito más atrás. Vamos a hacer un doble clic en base de datos y vamos a volver un poco más atrás. Dentro de una base de datos, que una base de datos puede ser gigante, gigante, yo voy a tener tablas. Esas tablas pueden contener información de usuarios, por ejemplo, ¿no? Si estamos en un sistema de tickets supónganse que se está haciendo un sistema de entradas, de venta de entradas online. Supónganse que este sistema de emisión de tickets o de compra de tickets es para comprar entradas en el cine,
para comprar entradas para el teatro, comprar entradas para el boliche, comprar entradas para un recital, o para la carpa de los tequis, o para cualquier lado, ¿sí? Es un sistema de venta de tickets, así como este. ¿Cuál es el que conocen ustedes? Ticketek. Fíjense, este sistema de Ticketek tiene acá los eventos. Si yo quisiera, por ejemplo, entrar a ver, el Festival Patria, dice, bueno, entramos ahí, a este evento, me dice, este evento se desarrolla en estos lugares. A ver, vamos a entrar a este, Teatro Broadway. Me dice la descripción, me dice comprar, y ahí ya me pide login para poder avanzar y hacer la compra de ese ticket. Seguramente me va a pedir cuál es la fecha. Ahí ya de hecho ya me está diciendo ahí cuál es la fecha de este evento. Me dice el precio, ¿sí? Entonces yo pongo comprar y listo. Esa información, cuando yo intento hacer la compra y me hace el login, me está indicando esa base de datos de este sistema maneja seguramente información de usuarios, ¿no? Maneja información de usuarios. ¿Qué otro tipo de información podría llegar a utilizar esta base de tickets, de sistema de base de datos, sistema de tickets? ¿Qué otro tipo de información puede llegar a manejar? Información de los eventos. Bien, vamos a tener eventos. ¿Qué más? Forma de pago. Sistema de autenticación, dice Luis Lavallén. Bien, el sistema de autenticación va a ser un sistema que va a usar esto, la tabla de usuarios, ¿no? ¿Qué más me decían? Yo tengo eventos y tengo usuarios. ¿Qué más tengo? Medios de pago. Bueno, medios de pago. Stock. El stock, ¿qué sería? Es- Ubicación del evento. Ajá. Cantidad límite de tickets. Bueno, ese stock podría ser acá en eventos, podría ser como una propiedad, ¿no? Una columna dentro de eventos. O sea, yo puedo tener un evento que tenga una capacidad. Podría estar dentro del mismo evento la información. Ubicación del evento, me dice. Bueno, podemos poner locaciones, ¿no? Es decir, dónde va a estar el evento. Los roles, bueno, entonces acá podemos tener usuarios, pero con sus roles, ¿no? Un usuario consumidor y un usuario administrador, un usuario dev, distintos tipos de usuarios que van a acceder al sistema y que lo podemos manejar. Facturas, bueno, puede ser que se emitan facturas también, entonces, cuando se hace la compra, ahí cuando capaz que le mandamos por mail la factura digital, entonces tenemos que almacenarla, muy bien. Bueno, y así hay bien, una tabla de las compras de cada usuario. Bien, entonces puede ser ventas, ¿no? Comentarios, bien, y ahí ya va saliendo. Bien, listo. ¿Venta es lo mismo que factura? No, ¿por qué no es lo mismo una venta que una factura? Settings, bien.
Settings son las configuraciones. Yo puedo tener configuradas distintas cosas. No sé, puedo tener settings sobre la plataforma, es decir, que si yo no quiero que se vea más el botoncito acá, lo puedo sacar. O puede ser settings de usuarios, es decir, habilitar un rol, un usuario para una determinada cosa, es decir, que el usuario administrador no pueda, perdón, el usuario dev no pueda cambiar información de alguna parte del sistema, no sé. Setting puede significar muchas cosas. Bueno, preferencias del usuario. Bueno, puede ser cualquier cosa setting, ¿sí? Pero así como ustedes acaban de armar esta estructura de base de datos, ¿sí? No sé quién habló, pero bueno. Cada una de estas cosas que ustedes definieron se llama, en base de datos se llama entidad. Una entidad va a tener una estructura de información. Por ejemplo, usuarios. Vamos por la más fácil. Si yo tuviera que definir una estructura para usuarios, ¿qué información debería de tener? ¿Qué es lo que nos importa de un usuario? El identificador. Hay varios que ya están muy cancheros. Nombre, apellido, email. ¿Mm? ¿Y qué es lo más importante de un usuario? Ahí está, password, ¿no? Lo que va a definir su acceso o no al sistema, ¿no? Y acá hemos definido también el rol, ¿no? Porque hemos definido que el usuario tiene un rol, entonces también tenemos que especificar el rol. Bien, bueno, podemos cargarle de fotos, Juan Pablo, podemos cargarle muchas cosas al usuario. Pero la información, digamos, mínima podría ser un ID, un email, que podría ser el nombre de usuario, y el password. Con eso ya podría entrar. Y acá, como le hemos puesto rol, bueno, el rol. El nombre y apellido, bueno, es optativo, ¿no? Pero un email, un password para autenticarse y el rol que defina la forma de acceso, esa información mínima tenemos que tener. Vamos por eso, entonces. Vamos por la información mínima. ¿Mm? Bien, después le pueden cargar de lo que ustedes quieran, nombre, apellido, dirección, todo lo que ustedes quieran. Capaz que cuando le cargan esa información ya no es un usuario, sino que ya es un cliente, ¿no? Y ahí ya entramos a otro tema y a otro debate, porque eso podría formar parte ya de toda una estructura más compleja orientada a objetos que separa, digamos, la responsabilidad. Una cosa es un usuario, otra cosa es un cliente. Entonces ya no pueden tener información duplicada. Y ahí ya entramos a una estructura diferente. Pero bueno, vamos con lo básico, lo que queremos entender. Entonces, aquellos, más orientados a aquellos que todavía no instalaron una base de datos, hoy lo que vamos a hacer es traernos una base de datos y la vamos a llamar sistema de tickets. Le vamos a poner un nombre similar a sistema de tickets, que en realidad lo hemos llamado acá, donde dice MySQL Database, ese archivo de Docker Compose, Ticket System DB. Póngale así o cámbiale el nombre, pero ese nombre que ustedes van a especificar acá ya va a ser el nombre de su base de datos. Es decir, que cuando ustedes ya tengan cargada la base en su Docker Desktop, ya la va a correr a la base de datos con ese nombre. O sea que acá ustedes definen el nombre. ¿Mm? Entonces ustedes ya van a tener esa base de datos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Comenzar a cargar estas tablas que va a contener información, y dentro de cada una de esas tablas, por ejemplo la de usuarios, va a contener estas columnas. Entonces nosotros vamos a ir poblando estas tablas, vamos a ir agregando registros a las tablas con información de usuarios. Eso es lo que vamos a hacer. Dicho esto,
Volvemos nuevamente. Acá. Una vez que ya tenemos el archivito, lo único que tenemos que hacer es dirigirnos al directorio donde tenemos el archivito y ahí corremos este comando, docker compose app. A ver, yo voy a desinstalar perdón, voy a volar esto. Listo, ahí ya no tengo el MySQL, lo limpié. Y ahora voy a instalar. Fíjense que yo corrí el comando docker compose app-d y me tiro acá, me creo una carpeta dentro de MySQL, la carpeta MySQL Data, que es la que yo especifiqué. Dentro de MySQL Data hay toda una estructura. Esa estructura es la que se copió desde el Docker Desktop. Y esa estructura corresponde a la base de datos, a mi base de datos, MySQL. ¿Qué es lo que me permite esto? Me permite que los datos persistan en mi local. Es decir, yo siempre, por más que eh, vuelva a reiniciar, digamos, la base, siempre va a estar en mi local esos datos. Entonces no lo voy a perder. Porque el Docker Compose yo lo puedo agarrar, como hice hace rato, puedo eliminarla. Fíjense que acá apareció de nuevo MySQL. Yo puedo agarrar, eliminarlo, pero si le elimino, el MySQL Data no se borra. Entonces yo puedo volver a instalar el Docker, pero ya va a estar mi base de datos ahí. Entonces no voy a perder los datos. Eso es lo que me permite esta línea. Indicar el volumen o dónde voy a persistir los datos de forma local de mi base de datos, de mi contenedor Locker. Bien, hasta ahí hagan ustedes. Apliquen el comando docker compose app-d y tienen que ver esto. Y ahora avanzamos con la conexión a la base de datos. A ver. Vamos a borrar, vamos a probar como dice Jesús María. Vamos a hacer la prueba. Voy a borrar nuevamente. No sé si me va a traer conflicto, pero por ahora lo borro. Listo. A ver, vamos a ver el comando docker compose. Mira, ahí no me lo reconoce aparentemente. Ahí está, perfecto. Bien, corrió con el comando que sugiere Jesús, que es el guión. Igual corre. A ver, me copió el MySQL, me corrió el Docker de esto. Perfecto. Lo mismo. Me cambió ahí el nombre nada más, como DB1. Hace rato me lo ponía como MySQL-DB1 por defecto. Bueno, pero está bien, está corriendo en el puerto, está correcto. Bien, Jesús María, muchas gracias. Bueno, pueden probar así como Docker Compose, Docker-Compose o bien como Docker espacio Compose. Les va a correr igual. ¿Mm? Ah, otra cosa que no les expliqué. Acá, en la definición del puerto, fíjense que ustedes tienen el puerto 3306, 2.3306. Bueno, este 3306 es el puerto donde está publicado el servicio de MySQL. MySQL está publicado en ese puerto. Dentro del contenedor, recuerden que el contenedor es como una máquina, es como un servidor, un microservidor, donde está corriendo la base de datos MySQL. Pero
Internamente eso está publicado en el 3306. Externamente, es decir, cómo ustedes se van a conectar a esa máquina, ustedes pueden definir el número de puerto. Por defecto le dejamos el mismo puerto, pero ustedes acá le podrían cambiar, no sé, el 4040 si quieren, y ustedes se conectan al 4040, pero en realidad estarían entrando al 3306 de la máquina o del microservidor de MySQL. Bien, así que por ahora déjenlo así, 3306, así no se equivocan, digamos, y mantienen los puertos iguales. ¿Le salió? Se instalaron correctamente y pudieron ver acá en Docker Compose. Me dicen sí, por favor, al chat. Bueno, ahí dice Abelino que le cambió el puerto a 3307. Está bien. Capaz que si ya tenés una base de datos en local, está bien que la hayas cambiado. ¿La estructura del archivo? ¿Esta? ¿O cuál estructura de archivo? Luis Lavallén me dice que le muestre la estructura del archivo. ¿Esta será? Ah, las carpetas. Bueno, ahí las carpetas son estas. Dentro de la carpeta Docker con la raíz, vos tenés la raíz del proyecto. Yo a mi proyecto le puse práctica TORM, como de tape ORM, SAP de sábado. Ustedes póngale práctica type ORM nada más. Dentro de esa carpeta está la carpeta Docker Compose. Y dentro de Docker Compose está la carpeta MySQL. Dentro de MySQL tienen el archivo docker-compose.yaml y dentro de ese archivo van a tener este contenido. Recuerden que tiene que respetar estas tabulaciones. Fíjense que ahí yo tengo una liñita que me va indicando las tabulaciones, ¿no? Si ustedes ponen así, por ejemplo, fíjense que ahí ya me tira un error porque no respeta la estructura YAML. Entonces, no les tiene que mostrar así, sino que tienen que respetar la estructura. Tengan en cuenta eso. Si no lo ponen así, una estructura de tabuladores, entonces le va a dar error. Darío Saboluk me dice, mire la estructura del archivo, ahí está. Luis Lavallén dice, ¿en qué carpeta ejecutamos el comando de Docker y la carpeta MySQL Data, dónde se encuentra? Bueno, MySQL Data, no te preocupes que eso lo va. Una vez que ustedes coloquen acá la configuración del volumen, MySQL Data se crea dentro de la carpeta MySQL automáticamente, porque eso es lo que estás indicando acá, que en el directorio actual que se cree esa carpeta. Bien. Entonces corren el comando docker compose app-d y ahí ya debería de iniciar y deberían de ver en el container, en el Docker Desktop, como un container.
Bueno, me van indicando, por favor, que ya, si ya les salió. Con 5 OK avanzamos. A ver. Ya me dijo Abelino, me dijo que sí. Gabriel Mamani también. Faltan 3. Bien. Siguen en la instalación de Docker. Bueno, mientras siguen por ahí, capaz que algunos todavía están en esa, este, vamos a avanzar un poco. No confirm file provide, no phone. Luis Lavallén, no sé si será eso, pero te posicionaste donde está la carpeta MySQL, donde está el Docker Compose. No confirm. ¿Está correcto el formato? ¿No te muestra ningún error ahí? Mm. Bueno, a ver, compartimos el número de archivo, tiene que ser sí o sí. Sí, 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 tiene que ser ese archivo. Bueno, em, una vez que ya tenemos entonces, igual no pierdan de vista, traten de que salga esto, por favor. Una vez que ya tienen corriendo entonces su contenedor, vamos a continuar con el siguiente paso. Ahí ustedes tienen que ver, ahí tienen la guía igual, cualquier cosa tratan de seguirla. Vamos a instalar la tool para la base de datos. Van a entrar acá a dbeaver y ahí se la van a descargar. dbeaver es una herramienta de gestión de base de datos. Lo que nos permite básicamente es, en principio, conectarnos a una base de datos, ver las tablas, manipular las tablas, es decir, crear nuevas tablas, eliminar tablas, toda la estructura que vimos acá, es decir, crear esta tabla de usuarios, de eventos, todo eso podríamos hacer, crear esas estructuras y también crear estas estructuras más detalladas en columnas. El crear el ID, el mail, el password, el rol de una tabla de usuarios. Bueno, todo eso nos permite hacer el, el administrador de base de datos. En este caso, vamos a trabajar con dbeaver. dbeaver, yo acá tengo varias, voy a borrar estas y hacemos una nueva. Yo acá tengo conexiones a base de datos. Cuando ustedes abran el dbeaver, esto le va a aparecer en blanco. Yo acá tengo varias cosas de otras bases de datos. Y acá tengo mis conexiones. Estas conexiones hacen referencia a bases de datos a las cuales yo me puedo conectar. A ustedes les va a aparecer esto vacío y acá a la derecha también vacío. Entonces, ¿cómo van a iniciar? Van a iniciar acá en base de datos, nueva conexión, siempre asegurándose de que ustedes tienen corriendo, ¿no?, el contenedor de MySQL. Fíjense que acá ya está corriendo. Y ya sabemos el puerto. Entonces, eligen acá, cuando van a nueva, a ver cómo era, base de datos, nueva conexión, van a la base de datos, acá tengo MySQL, le dan siguiente, en el server host
tiene que ir localhost. ¿Por qué? Porque está corriendo en mi máquina local. El puerto es el 3306. ¿Por qué? Porque es el que ustedes especificaron acá en el puerto de donde está publicado el servicio. Database, particularmente el caso de MySQL no exige, digamos, que pongan el nombre. Si es que ustedes tienen permisos de lectura al menos, no les exige. Así que como vamos a trabajar con el usuario root, no hay ningún problema. El nombre de usuario es root porque nosotros hemos especificado nuestro usuario. Y la contraseña que habíamos puesto, a ver dónde está. Acá. Este root password que es MySQL, en mi caso, ¿no? Si ustedes lo dejaron así, también tienen que colocar esa contraseña. Entonces voy a colocar la contraseña y probamos acá la conexión. Fíjense que me dice conectado a este servidor y usando este driver. Bueno, ahí le damos a aceptar, ponemos finalizar y me va a salir acá la conexión a la izquierda. Ahí está. Me dice localhost 3306, ahí está el puerto. Yo expando esto, entro a base de datos y fíjense que me muestra Ticket System DB, que es el nombre de la base de datos que yo especifiqué que se cree para la conexión en este caso, ¿no? Ticket System DB. Después yo podría crear también acá, puedo crear más bases de datos, hay distintas cosas que puedo hacer para gestionar o manipular el MySQL. Pero yo extiendo acá Ticket System DB y fíjense que en tablas no tengo nada. O sea, tengo la base de datos, pero no tiene nada de contenido. Estas otras carpetas son herramientas que tiene el gestor o el administrador de la base de datos MySQL, que es dbeaver. En este caso, para poder manejar vistas, índices, procedimientos, triggers o reglas, eventos. Bueno, estas cosas son conceptos, son cosas que va a manejar el administrador de base de datos, es decir, el especialista en la base de datos. Por ahora no nos interesa a nosotros, por ahora nos interesa solamente manejar tablas, donde nosotros podamos persistir información de nuestros usuarios, de nuestros tickets, las ventas de nuestros tickets, de nuestras locaciones, ¿sí? Toda esa información la necesitamos acá, dentro de tablas. Hasta ahí tienen que lograr hacer ustedes. Prueben por favor la conexión. Bueno, nos vamos a dar 5 minutos. Los voy a dejar tranqui para que ustedes intenten hacer la conexión. Recuerden acá, la conexión va acá a nueva conexión. Eligen MySQL. Eligen el puerto, localhost lo dejan así. En base de datos no importa. En root ponen la clave MySQL en la contraseña, si es que lo pusieron así en el archivo de configuración de Docker. Prueben la conexión y finalicen. Ya con eso se crea acá a la izquierda la conexión y ahí pueden ver la base de datos. Bueno, son las 10:05, a las 10:10 continuamos. Hacemos una pausa de 5 mientras van instalando, van terminando de hacer esa conexión. ¿Bien? Bueno, nos vemos enseguida. Bien ahí. Bien ahí, Gabriel. Bien.
Juan Pablo, perfecto. Listo. A ver. Les cuento que el Zoom no me gusta mucho trabajar con Zoom. Los controles no sé cómo hacer para que todo me aparezca en una ventanita, porque me aparece una barra por un lado, el chat por el otro, las cámaras por el otro. Bueno, algún día voy a descubrir cómo configurar. Este, recién terminé de instalar el Docker y ahora estoy perdido, dice Lucas. Ah, bueno, Lucas. ¿Te aparece esto, Lucas? Tranqui, tranqui, lo repasemos porque todos tienen que... Bien, perfecto. Lo repasemos un poquito para que todos estén mejor si ahora con lo que continúa podemos hacer, digamos, con la mayor cantidad de personas el ejercicio. Si te aparece esto, fíjate de que esté corriendo. Le das al play. ¿Sí? Eso ya Profe, significa que... Sí. soy Motoc. Sí me aparece el Docker abierto, pero no el container. O sea, recién y visto eh, para la clase lo que está pasando. Este container no te aparece. No. Bien. Corriste el código acá. Esto ya Eh, lo tenés. Pusiste Docker Compose App. Una vez que Sí. esté corriendo acá, una vez que esté, perdón, una vez que ustedes ya hayan instalado y esté iniciado el Docker Desktop, es decir, que no esté esto, que no esté el container todavía, ¿Cómo es el código? este código. Ese código tiene que estar en el archivo Docker Compose YAML, YML, y ese archivo tiene que estar dentro de la carpeta de Docker Compose barra, y dentro de Docker Compose tienen la carpeta MySQL. Ahí adentro va a estar ese archivito Docker Compose YAML. ¿Se entiende? Sí, Bueno, ponelo ahí por favor y ya. bien. Una vez que está, recién vas a correr este comando Docker Compose Listo, app ya me apareció el container. de 10. Listo, ya tenés el container. Ya descargaste o ya descargaron también el dbeaver. Parece que no he visto esa parte. Descarguen por favor el dbeaver. Eh, Lo descargan de acá. Ahí en dbeaver ponen download. Bueno, una vez que pones download, copiate esta configuración. Recordá que acá en donde te va a pedir la oh, contraseña, pedirle, vas a poner ah, esta contraseña, a ver, MySQL. bien. Profe, Sí, ¿me escucha? ¿Cómo paro el Docker o el tema que tengo que cambiar el puerto? O lo corro de nuevo al comando y ya está. acá lo pones stop o lo podés eliminar, lo eliminás y después volvés a correr el comando.
cambias el puerto acá y listo. Corre de nuevo el Docker Compose y te va a habilitar una nueva máquina. Ok, gracias. Bueno, cualquier cosa después me interrumpen, si no, pero aquellos que no puedan hacer la conexión me avisan y avanzamos, ¿sí? Ahí en nueva conexión, recuerden, eligen MySQL, en contraseña lo dejan así tal cual está todo, si es que no cambiaron el puerto. Ponen MySQL, probar conexión y le dan a finalizar. Y eso les tiene que habilitar ahí el servidor localhost a MySQL. Si hacen eso, está todo ok. Bueno, hasta ahí llegamos con lo necesario como para trabajar con base de datos, ¿sí? Y eso es independiente, digamos, del proyecto, ¿no? Ustedes pueden tener, fíjense que lo único que tenemos acá hasta ahora es un archivito que nos generó una carpeta donde va a persistir mi base de datos, pero mi proyecto está vacío. Profe, Sí, una pregunta. Em, Database, en la que es la configuración de conexión, ¿en database se le pone algo? acá, nueva conexión, MySQL. MySQL, en database no le pones nada. Ah, bien. Solamente la contraseña. Sí, solamente la contraseña. Bien. Este, no tengo nada. Entonces vamos a comenzar nuestro proyecto de TypeORM. Antes de avanzar, digamos, porque fíjense, todo este, mm, esta presentación, si ustedes quieren, la van a poder seguir paso a paso, porque les voy explicando con capturas de pantalla el paso a paso como para lograrlo. Así que yo creo que para la próxima clase ustedes van a poder hacerlo y probarlo. Pero siempre está bien explicarlo para que ustedes entiendan. Pero para que entiendan, tienen que saber cómo funciona el ORM. Type ORM es un Object Relacional Mapper. ¿Qué significa esto? ¿Por qué Object? ¿De dónde viene Object? Básicamente, la relación entre un objeto, algunos que trabajaron ya en Java, saben cómo definir una clase. Dentro de Node, dentro de lo que venimos haciendo, no manejamos clases, sino que manejamos objetos. Recuerden que nosotros hacíamos const, no sé, persona igual, y ahí comenzaba nuestra estructura de objeto dentro de Node, ¿no? Con las llaves poníamos los atributos y los valores. Bueno, eso era un objeto Node. Ahora nosotros vamos a manejar TypeScript. TypeScript es similar a Node, es decir, potencia a Node. TypeScript es una librería que me va a permitir eh, agregar tipos, de ahí viene TypeScript, nos permite agregar tipos de datos para poder trabajar con clases y objetos tipificados en Node. Es algo que Node no tiene. Node le da lo mismo si ustedes trabajan con un string, un entero o un booleano, lo que sea, le da lo mismo. Va a depender del contenido que contenga la variable. Es decir, nosotros podemos asignarle una variable cualquier valor y no lo toma. En cambio, en TypeScript no, tenemos que definirlo explícitamente. Y de esta manera, TypeScript se transforma en un lenguaje, junto con Node se transforma en un lenguaje orientado más hacia el objeto. Entonces, ¿cuál es la ventaja de esto? Es que
nosotros vamos a tener más estructurado nuestro código respecto a los tipos que vamos a usar y va a haber menos, teóricamente va a haber menos errores porque el desarrollador ya sabe qué tipo va a manejar qué dato. En cambio, cuando no era fuertemente tipificado, una variable podía tener cualquier valor, ¿no? Entonces, era más difícil darse cuenta, había que debuguear hasta descubrir a ver qué es lo que está guardando y es más difícil. Perdón, el café me devuelve el alma al cuerpo, por eso quería hacer la pausita hace rato. Entonces, ustedes van a manejar clases, pero esa clase, el ORM permite tener un equivalente en la base de datos. Fíjense acá. Vamos a hacer un ejemplo acá para que ustedes vean, esto ustedes no lo hagan, ¿no? Dentro de tablas yo puedo crear una nueva tabla que se llame, en este caso le voy a poner usuarios, y acá en columna voy a crear una columna que se llame ID, el tipo de dato le voy a poner un begin que sea autoincremental. Begin significa un entero grande, ¿no? Un autoincremental. Listo. También le voy a agregar otra columna que tenga email, el tipo de dato que sea varchar, y voy a crear otra columna que se llame password, que también sea varchar. ¿Sí? Esto como ejemplo. Yo pongo save acá abajo, persistir, incorrecta tabla de definición. Ajá, está faltando acá. A ver. Columna index, ahí está. A ver ahí. Vamos a ponerle primary key. Ahí está, ahora sí. Ahora hacemos el save. Todas las partes del no nulo. Ok, no nulo. Listo. Fíjense que acá yo acabo de crear mi primera tabla, usuarios, y dentro de esa tabla yo tengo los campos o las columnas, ID, email y password, y ahí me muestra los tipos. Bueno, un administrador de base de datos, el rol de administrador de base de datos, se encarga de hacer estas cosas manuales. Y es más, no lo hace como lo hago yo, digamos, lo hace a través de sentencias SQL, por ejemplo, acá, fíjense, si yo voy a generate SQL, la sentencia que me crea esta tabla es esta: create table, usuarios, ID, begin, email, varchar, password, varchar, primary key es el ID, la columna que va a ser la primary key, y el resto. Bueno, esto es lo que escribe un administrador de base de datos. Esto es algo que ustedes no van a ver, no de momento, no lo necesitan. Bien, esta complejidad, digamos, que esto ya le agrega prácticamente un lenguaje nuevo, que es el SQL, para los devs, para el rol de full stack, no es necesario, digamos, está fuera de su competencia. Pero sí es necesario para aquellos que tienen el rol de administrador de base de datos. ¿Mm? Y como no está dentro del rol o del ámbito de un full stack, tratamos de abstraernos, más allá de que es muy bueno conocer esto, es muy bueno,
conocer sentencias SQL porque en algún momento lo van a necesitar, así que si pueden mirar algo de lo que es SQL o de administración con SQL, no les viene mal, les viene muy bien, porque en algún momento seguramente se van a topar con la necesidad de crear sentencias SQL. Este, para el dev no es tan necesario, ¿no? O sea, ¿y por qué no es necesario? Porque tratamos de usar ORMs, como el que vamos a usar ahora. Pero si no estuviésemos usando ORMs, obligadamente tendríamos que saber sentencias SQL. Es decir, no está al 100% fuera de su scope o de su alcance como devs. O sea, tienen que saber, pero un mínimo como para poder gestionar operaciones. ¿M? Pero toda la administración de la base de datos ya es propia del rol del administrador de base de datos. Bueno, entonces, esa forma, después, si yo quisiera, por ejemplo, hacer un insert desde código, a ver, acá. Yo tendría que correr un comando como este, el insert into, el nombre de la tabla, usuarios, especifico cuáles son los campos sobre los cuales voy a insertar un dato y le paso el value. Fíjense que la posición me indica el nombre o el valor acá dentro de values. Es decir, si yo acá escribo, por ejemplo, values, bueno, acá no me deja escribir, pero si pongo jorge@gmail, ese va a corresponder al email. Y en esta segunda posición, si pongo jorge123, eso será mi password, ¿no? Entonces, si esto yo lo corro en alguna consola SQL, me va a registrar un usuario. Miren, voy a cerrarlo y vamos a comprobar. Voy a ver los datos acá. Vamos a ver tabla. Perdón. Acá vamos a ver. ¿Dónde está acá? Ver datos. Está vacía la tabla. Aquellos que no conocen van a sentir cierta similitud a esto, a esta vista de ver los datos como si fuese una hoja de Excel, ¿no? Aquellos que no vieron todavía. Entonces, una forma de cargar datos acá sería, bueno, vengo acá a donde dice, ¿dónde está el botoncito de más, agregar? No está habilitado. Bueno, lo vamos a hacer así. SQL, script SQL, ahí escribimos el SQL que habíamos copiado o autogenerado. Recuerden que lo hice así. Generate SQL, insert, y me mostró el código SQL para insertar un dato. Eso lo pego acá en script SQL. Me abre una ventana donde yo puedo editar un SQL, un comando, y ese comando va a actuar sobre la tabla. Entonces yo pongo acá el email jorge@gmail.com y le pongo mi clave. Y acá lo corro con este play que tiene acá, ejecutar comando SQL, y ahí me tira el resultado. Update rows 1, el insert into. Entonces ahora me voy de nuevo acá a donde tenía mi vista de usuarios, ahora renuevo y fíjense que me aparece ya el dato, ¿no? Entonces ya, esa es una forma, digamos, de cargar datos. Esta es la forma que ustedes no van a usar, pero que eventualmente tienen que aprender a manipular. ¿Por qué? Porque puede ser que, no sé, que hayan cargado algún dato por error, pero ya la tabla tenga muchísimos datos que ya estén en producción. Entonces tienen que ver una forma que ustedes puedan manipular esta información. Vuelvo a repetir, en proyectos más grandes, cuando estén en equipo, esto le va a tocar, esta tarea le toca a otro rol, pero ustedes también tienen que tener idea de esto, ¿no? De cómo ver, cómo agregar, cómo eliminar o modificar un dato. Entonces eso ya se los dejo a ustedes
a su curiosidad, digamos, de que comiencen a toquetear. Por eso les muestro estos autogenerados para que ustedes vayan practicando, vayan viendo cómo se los usa, para qué son, cómo funcionan y hagan y jueguen, digamos, con esas tablas y- o lo que ustedes vayan a crear. Bueno, entonces, la clase, le decíamos que un ORM maneja objetos y fíjense la correspondencia de ese objeto contra una tabla. En este caso tenemos una clase animal, tiene un ID, un name, un age, color. Lo mismo tiene que tener la tabla. Es decir, el ORM se tiene que encargar que cada una de las propiedades que nosotros especifiquemos en el código, en nuestro código, se corresponda a una columna de una tabla. Es decir, lo que nosotros hicimos acá, cada una de estas columnas, ID, email, password, se tiene que corresponder con un objeto dentro de nuestro código. Es relacional también, tiene que manejar relaciones el ORM. Fíjense acá, yo tengo una clase animal y otra clase animal type. La clase animal tiene ID, name, age, color y type. Y dentro de type, fíjense que el tipo que tiene ya no es string number, sino que el tipo es animal type. Pero animal type es otra clase. Tengo ID y name que es number y string, pero animal type es otra clase. Entonces acá existe una relación entre el animal y el tipo de animal, porque el animal pertenece a un tipo, ¿sí? Entonces ustedes en el código van a trabajar de esta manera, con este código, en su proyecto. Pero en la tabla, el ORM se tiene que encargar de traducir esto a esto. La forma de traducción que tiene el ORM para traducir esto a esto es que el animal tenga todas esas columnas que son sus propiedades de objeto, y dentro del type ID, donde va a relacionar el tipo del animal, el type del animal con el tipo del animal, es a través de esta columna que dice type ID. Entonces, si yo tengo una tabla de animales que tiene un código, un type ID, yo puedo tener el type ID, por ejemplo, no sé, felinos, ¿no? Type ID 1, felinos. Entonces voy a tener gato, age 8, color amarillo, Type ID 1. Vengo acá, Type ID 1 me va a decir felino. Listo. Entonces esto es un felino. Esta traducción me la hace el ORM. Bien. Esto es lo que me interesa. ¿Hay alguna duda sobre esto, esta relación? ¿La entienden? Bueno, genial. Y también tiene que manejar mapeos, que sería al revés, digamos, ¿no? El mapping. En este caso, fíjense que volvemos a tener el mismo ejemplo. Yo tengo el animal y el animal type, donde tengo el animal, el registro del animal en la base de datos, en la tabla, el type ID, y en la tabla animal type tengo el type ID 1, que es cat. Ya no es felino, digamos, es cat. Bueno, esto se tiene que poder traducir en un objeto. Si yo tengo un type ID ahí, mi objeto va a ser ID, name, age, color, y dentro de type, como había dicho de que type es un animal type, del tipo animal type, es una composición. Entonces acá yo voy a tener el ID y el name de animal type. Entonces yo digo, este animal tiene este tipo. Bien, ese mapeo también lo tiene que manejar el ORM, y la forma de manejar lo hace a través de configuraciones que nosotros vamos a manipular a través de type ORM. ¿Mm? Así como lo hace este ORM en Node, existen otros ORM para otros lenguajes,
como Hibernate, por ejemplo, que lo hace con Java, ¿no? Así que aquellos que trabajaron con Java, capaz que también tocaron Hibernate. Bueno, ¿por qué vamos a usar ORM? Bueno, por el tema de simplificar el tema de la mantención de los datos. Simplificar la mantención tiene que ver con cuando ustedes escriben un script, normalmente ese script requiere un mantenimiento. Cuando cambia la tabla, cuando cambia la columna, entonces ustedes tienen que volver a tocar el código, tienen que volver. En cambio, cuando ustedes ya tienen bien mapeado la clase contra la tabla, ese mantenimiento disminuye. Lo mismo con la necesidad de escribir el SQL. Ustedes tratan de abstraerse del SQL, o sea, ustedes ya no tocan algo como esto, sino que ustedes van a el insert into para guardar o almacenar un valor en una tabla. Ustedes ya no van a usar el insert into, sino que ustedes accediendo a un método, por ejemplo el save, y le mandan un objeto, ya se guarda. Esa es la ventaja. Por ejemplo, acá lo vemos, normalmente, o en el uso normal, digamos, sin ORM, nosotros tenemos que saber o conocer un insert into, pero más allá de conocer es tener que escribirlo, ¿no? La complejidad de escribirlo. En cambio, con un ORM nosotros hacemos esto. User, creamos un usuario, le cargamos valores al usuario, username, user last name, y con un método save, user.save, ahí lo que hacemos es guardar ese objeto en la base de datos. Algo así sería, así es como se reduce la complejidad de manejo de datos. Y acá, dentro de Type ORM, ya voy a agarrar esto. Vamos a manejar otros conceptos. Te los digo ahora porque enseguida lo vamos a ver, si es que llegamos. Vamos a ver decoradores. Los decoradores que maneja Type ORM tienen que ver con la configuración de las entidades en la base de datos. Nosotros en nuestros objetos, por ejemplo, vamos a tener un objeto usuario. Y dentro de ese objeto nosotros vamos a tener una arroba entity. A ver, algo así. Este es mi objeto. Fíjense que dice export class users extend base entity. Ya vamos a ver qué es esto. Pero acá lo importante es que dice que este archivito me va a permitir crear una tabla de usuarios y que sus campos van a ser todos estos. Va a ser el ID, que va a ser tipo numérico, first name, que va a ser un string, last name también string, email string y password string. Esta clase, que va a tener una correspondencia en una tabla, es decir, si yo creo esta clase y la voy a manejar en mi código, con entity, arroba entity, fíjense que ahí está el decorador, arroba entity, me está indicando de que esta clase tiene una correspondencia en la tabla. Entonces, si yo tengo esta clase, con arroba entity estoy diciendo se tiene que crear o tiene que existir la tabla users también en la base de datos. Simplemente con ese arroba entity, yo estoy indicando de que tiene que haber una tabla users. Si no hay una tabla users, ocurre un problema. O lo crea o ocurre un problema, si es que no está bien definido, ¿no? Entonces, pero con arroba entity yo estoy indicando de que esa clase es una entidad y tiene que tener una tabla correspondiente. Ahí está el mapeo. Bien, eso es lo que me dice el arroba entity. Después tengo el primary generate column. El primary generate column es básicamente a todos los a las tablas tienen un identificador de registro que es único.
¿no? Ese registro único tiene un identificador que a veces es numérico, a veces es un UID, que ya vamos a trabajar con UIDs, que son, la cuestión es que son únicos. No pueden haber, si yo tengo acá, por ejemplo, un registro de usuario, fíjense que acá mi ID es 1. Yo voy a tener un usuario 2, 3, 4, 10 acá. A ver, vamos a poner otro. Jorge, vamos a poner un Samuel. Ahí está. Vamos acá, renovamos y acá. Fíjense que se agregó un segundo registro, Samuel. Yo tengo 1, 2 y así se van a ir agregando 3, 4, 5, N registros y no se tienen que duplicar. Es decir, yo no puedo tener otro registro número 2 u otro registro número 1. Tiene que ser único, ¿no? Entonces lo que me permite esa definición, primary generate column, es que este identificador sea generado, sea numérico y sea secuencial. Entonces acá lo que yo hice hace rato de venir acá, agregar las columnas y configurarlas, eso ya no lo necesito, sino que acá se hace con esto directamente, @primary generate column. Con eso yo ya estoy definiendo que ese identificador, ese ID, corresponde a una clave primaria que se va a autogenerar en la tabla y que es numérica. Después tenemos el @column. El @column, fíjense que acá le voy especificando cuáles son las columnas. Es decir, cada vez que yo hacía, si recuerdan en la base de datos, acá en la tabla, de datos, a ver. Bueno, de acá está bien. No me sale la vista de... Bueno, no se me falla, no me muestra la tabla, la definición. Bueno, cuando yo estaba haciendo la definición de las columnas, por cada columna que yo hacía le tenía que poner el tipo. Bueno, acá simplemente poniendo el @column es lo mismo, ¿sí? Entonces, en vez de hacer toda la manipulación que yo hice desde acá, desde el administrador de base de datos, ustedes ya la están haciendo desde acá, desde el código. Acá están definiendo el nombre de la tabla, que si no ponen nada acá, va a ser por defecto users, el mismo nombre de la clase. Si ustedes le ponen acá entre el paréntesis un nombre, por ejemplo, no sé, usuarios, si quieren que esté en español, le ponen usuarios y ya la tabla, la entity en la tabla se va a llamar usuarios, pero se va a corresponder a su clase users. ¿Mm? Eso ya depende de cómo ustedes quieran hacer el mapeo, pero si no le ponen nada, va a ser users, así se va a llamar en la tabla. Y las columnas definen el nombre de la columna, acá están definiendo el tipo. ¿Bien? Entonces ustedes acá ya tienen el mapeo de su tabla contra la clase que va a manejar la información. Después tienen create date column y update date column, que esto también es similar al column, simplemente que actúan de forma automática. ¿Qué significa? Que normalmente cuando nosotros tenemos que registrar cuando un registro es creado. Es decir, si hoy se genera un usuario, nosotros tenemos que guardar siempre la fecha de creación de ese registro, ¿no? Porque queremos saber cuándo se registró un usuario.
Ahora, si el usuario modifica su clave, por ejemplo, entonces tenemos que guardar también esa fecha donde está modificando un dato. Y nosotros, ¿por qué? Porque así traceamos si un usuario es activo, es inactivo, cuándo se modificó. Vamos a tener esa información. Bueno, estos decoradores, create date column y update date column, nos permiten automatizar ese registro. Entonces nosotros no necesitamos mandarlo como parámetro porque si nosotros lo especificamos así, ya automáticamente se van a guardar cuando se cree el usuario o cuando se modifique el usuario. Bueno, acá no está, pero tendríamos que tener otra. Enseguida lo vamos a ver con otro ejemplo. Bueno, después eh, vamos a insertar el registro. Bueno, todo esto lo vamos a ver ya en el ejercicio. Hagamos parte de todo esto y comencemos a trabajar. A ver, vamos a ir paso a paso. Vamos a ir viendo cómo incorporamos el... Bueno, estamos acá en el proyecto práctica donde ustedes ya instalaron el Docker Compose, sí, ya está corriendo teóricamente. Vamos a comenzar a iniciar el proyecto. Vamos a empezar con npm init, primer comando. Ahí yo le doy enter a todo. Listo, ya tengo mi package JSON. Después vamos a instalar el Express, npm express. Bien, ya tengo entonces el Express con el proyecto init. Ahora vamos a crear un archivo index. A ver, ahí está. Ahí se ve. Vamos a crear un archivo index. Van conmigo, ¿no? Y ahí, fíjense, en este archivo index vamos a cargar lo siguiente. Vamos a hacer simplemente un console log. Vamos a TypeScript. Vamos a crear solamente un console log. Y ahora vamos a correr este código, pero primero tenemos que instalar el TypeScript. Vamos a ver acá. Ahí les paso el comando. Vamos a instalar el comando, el TypeScript, como dependencia de desarrollo. Ahí está, se instaló. Vamos paso a paso, ¿no? ¿Qué hicimos hasta ahora? Lo único que hicimos fue crear el index. Ah, perdón. Ahí, fíjense, yo le había... Acá vamos a crear una carpeta src. Y dentro de src vamos a mandar el index. ¿Mm? Ahí está. Ahí me olvidé de decirles. Bueno. Y el index también me olvidé. Acá es .ts. No es JS. Dentro de src ponemos el index.ts. El TS está indicando de que es un TypeScript, ¿no? Y hemos dicho que TypeScript, todo el código de Node en general, digamos, va a ser recibido por TypeScript, simplemente que TypeScript les va a obligar a que ustedes especifiquen un tipo de dato. Que básicamente, ¿qué es lo que nos va a permitir hacer el mapeo con el ORM? Entonces ponemos index.ts dentro de la carpeta src y ahí mandamos simplemente un console log. Vamos al siguiente, instalamos el TypeScript y vamos a ver acá, vamos a revisar que esté como dependencia de desarrollo. El TypeScript está perfecto.
Se instaló. Vamos a ejecutar el proyecto. El proyecto ya no es un proyecto Node. Ahora es un proyecto TypeScript. Entonces, para ejecutarlo, como hemos puesto nosotros a TypeScript, no lo instalamos de manera global, porque hemos puesto, recuerden acá, TypeScript-D, como está instalado, pero en el proyecto. Por eso es que acá me muestra como dependencia de desarrollo, dev dependencies, TypeScript. Entonces, vamos a usar el comando npx. El comando npx nos permite hacer la ejecución, pero en este caso, con npx nos va a habilitar un archivo que se llama tsconfig. Corremos npx tsc de TypeScript y fíjense que ahí me crea un archivo tsconfig. Ese archivo tsconfig tiene varias especificaciones que ya es propio de TypeScript, ¿no? Varias especificaciones que yo puedo habilitar de acuerdo a lo que yo esté necesitando. Es decir, cómo se configura el TypeScript para que mi código corra. Vamos a ir viendo paso a paso, no todo esto lo necesitamos, solamente cosas puntuales. Por ahora no se abrumen, digamos, con todas estas configuraciones. No es necesario que sepan todas, solamente las necesarias que vamos a usar ahora nosotros para el ejemplo, para el proyecto. Bien. Una vez que ya tenemos entonces el tsconfig, vamos a habilitar solamente estas dos cosas por ahora. El rootdir, donde le vamos a indicar, porque por ahora no podemos compilar esto. Para compilar este código así de sencillo, por más sencillo que sea, necesitamos sí o sí configurar TypeScript a través de tsconfig. Entonces, vamos a donde dice rootdir. Ponemos control F, escribimos rootdir, lo buscamos, fíjense que acá lo encontró, rootdir, y lo descomentamos. El rootdir me va a indicar cuál va a ser la ruta de mi archivo principal. En este caso, mi index yo lo puse en el src, por lo tanto, le voy a cambiar ahí la ruta del rootdir, que estaba en la raíz. Ahora va a estar en el src. Le pongo src porque después voy a tener otras carpetitas ahí a la par para que esté, bien organizado el proyecto. Bien, ahora voy a buscar outdir. Rootdir, entonces, lo que me dice es dónde comienza el proyecto, ¿no? Dónde arranca el proyecto o dónde está el archivo que inicia el proyecto. Ahora voy a buscar el outdir. Outdir me dice dónde va a estar el archivo de distribución o los archivos de distribución. Una vez que, como TypeScript requiere que se compile el código, cuando se compila todo pasa a Node puro. Y recuerden que el Node puro es compatible con JavaScript, ¿no? De hecho, Node es JavaScript. Entonces, cuando se compila TypeScript, le saca muchas cosas como los tipos y otras cosas más, el uso de interfaces, características propias de TypeScript, y lo transforma en un Node. Entonces, esa compilación que hace TypeScript, la tenemos que especificar dónde se va a almacenar esa compilación. Es como una versión, pero ya compilada. Nosotros tenemos nuestro código, pero cuando lo compilamos se tiene que ir a un directorio. Y ese directorio va a ser dist. Es decir, que cuando compilemos, acá se va a generar automáticamente un directorio dist. Y dentro de dist va a estar el proyecto que se puede ejecutar. Bien, eso es lo que estamos haciendo acá. Vamos al siguiente punto. Ahora sí, ya tenemos nuestro tsconfig, tenemos nuestro index ts,
hasta ahora lo único que hemos tocado es el tsconfig para configurar los directorios de inicio y de compilación, y ahora hemos tocado el index ts dentro de la carpeta src que tiene el hello TypeScript. Nada más. Ahora vamos a correr este comando npx tsc. Vamos a correr el comando npx porque recuerden que tenemos TypeScript en modo local del proyecto, dentro del proyecto, como dependencia de desarrollo, no modo global. Por eso es que usamos npx, para que nos habilite el uso del comando tsc, que es el comando de TypeScript. Entonces ponemos npx tsc, y ahí vemos que acá a la izquierda se nos creó la carpeta dist. Esta no estaba. Entonces, al intentar la ejecución, se crea la carpeta dist. Y dentro de la carpeta dist, fíjense que generó un archivo index, pero ya no ts. Ahora se generó el archivo index.js. Si yo vengo a verlo, fíjense el contenido. Si bien pareciera el mismo, pero este compilado ya es con Node puro. Por eso es que tiene la extensión JS. Bien, entonces, una vez que ya tengo la compilación, ahora puedo intentar hacer la ejecución. Con Node, dist, esta sería una forma, ¿no? Ya vamos a ver cómo automatizamos esta ejecución. Ahora, si yo corro node dist /index, ahí me sale la ejecución del código. Bien, pero estamos ejecutando código ya node, con el comando node. No estamos ejecutando TypeScript. ¿Hasta ahí van? ¿Le salió? Sí. Bien. Hay formas más... Bien, buenísimo. Hay formas más automatizadas de hacer esto. Hay un framework que se llama Nest. Pero Nest requiere, para su comprensión, ustedes tienen que pasar por este proceso. Hay cosas que lamentablemente, es decir, tienen que aprender antes cosas como para tener una respuesta después. Nest, imagínense que ustedes se suben a Nest, que es un framework, que ahora se los muestro así rápidamente, ya como cerrando. Este framework, Nest, que también funciona sobre JavaScript, también se compila, también usa TypeScript, pero tiene una estructura diferente a la que normalmente nosotros manejamos. Fíjese que también maneja decoradores, también maneja TypeScript acá adentro, ¿sí? Ya tiene una estructura definida, Nest. Lo ideal es que ustedes vayan evolucionando a esto, ¿no? O frameworks de este tipo. Pero ¿qué pasa? Que si ustedes entran de cero a trabajar con frameworks de este tipo y no entienden todo lo que está por detrás, ¿no? Se le va a complicar mucho. Es decir, van a lograr las cosas, pero no van a entender cómo lo logran. Entonces, por eso es que se está tornando un poquito largo esto. Una vez que ustedes ya entienden esto, el proceso es más automático después. Después de copiar y pegar o tener una rutina, digamos, de una plantilla, de crear una plantilla, se descargan la estructura y listo, comienzan a codear, digamos. Pero en principio tienen que entender cómo se hace el paso a paso, cómo ir configurando de una cosa a otra, pero después ya el camino ya viene después de bajado, ¿ah? Entonces, no se preocupen, tranquilos, esto es cuestión de ir entendiendo el paso a paso y después ya es lo que ustedes imaginan, lo que ustedes requieran. Pero lo que ustedes van a evolucionar de esto, van a evolucionar a esto después. Claro que Nest no va a entrar ahora en el módulo, pero sí les puedo dar un paneo al final de cómo funciona.
porque no va a ser muy diferente ya teniendo ustedes idea de cómo trabaja TypeORM. ¿No? El poder acá de Nest es en la estructura que se maneja. Bueno, tratemos de cerrar avancemos un pasito más. Vamos a hacer, vamos a mejorar, digamos, esta ejecución, porque si ustedes hicieran un cambio acá, por ejemplo en el index.ts, ustedes tendrían que volver a compilar y tendrían que volver a ejecutar. Entonces, para evitar esos pasos, para que sea automático, así como trabajaron con NodeMon, vamos a hacer la configuración de los scripts. Para tener una herramienta como era NodeMon, van a instalar esto. El TypeScript Node Dev. El TypeScript Node Dev nos va a permitir a nosotros, ahí lo instalo, nos va a permitir hacer la ejecución automática usando la configuración de los scripts. Acabo de instalar npmi ts node dev. ¿Sí? Entonces yo me fijo acá en el package JSON. Fíjense que me apareció ahí como dependencia. ts node dev. Bien. Ahora, ya instalé mi dependencia. Ahora voy a abrir mi package JSON y voy a crear acá un script. Por defecto, el script que me aparece siempre es el test. Bueno, este lo voy a borrar porque no tiene sentido ahora. Y lo voy a cambiar por el dev. Y dentro del dev vamos a usar, a ver, vamos a usar este. tsnodedev es el comando de lo que nosotros acabamos de instalar, que es una herramienta en realidad como el NodeMon. Respawn, le ponemos el modificador respawn y le indicamos cuál es la ruta del archivo que va a ejecutar. En este caso es dentro de src index.ts. Entonces ya con eso ya tenemos configurado este script dev. Ahora lo vamos a correr, pero lo vamos a correr con npm run dev. Acá nosotros podemos tener varios scripts. Podemos npm run dev, podemos tener un start, podemos tener un test, pero siempre y cuando tengamos una configuración ahí que nos especifique qué comando corre cuando se genera o cuando se llama a ese script. En este caso, con npm run dev, yo estoy especificando el script dev, que corra ese script. Entonces ahí yo lo corro y listo, ahí me está corriendo. Fíjense que yo modifico y ahí me lo modificó directamente. Hago otra modificación, lo guardo y lo corrió directamente. ¿Sí? Es básicamente aquellos que ya trabajaron con el NodeMon en las clases pasadas, es básicamente lo mismo. ¿Hasta ahí van? Bien, de 10. Profe, ¿me muestra el código que era en dev, en el package, en package JSON? Bien, ahí les paso. Bien. Eso tiene que estar ahí en la sección de scripts, ¿no? Sí.
Bueno. Sugerencia. Para el miércoles, quiero que tengan el Docker Desktop corriendo, que tengan la base de datos del contenedor corriendo, tengan toda esta estructura de archivos que ya hemos preparado con este script inclusive, al menos este hello TypeScript corriendo, tengan todo eso listo para que comencemos ya explícitamente con el ORM. Hasta acá hemos visto solamente la estructura inicial. El miércoles vamos a avanzar con todo lo que es, al menos con una tabla, avanzar con una tabla para que ustedes ya sepan cómo armar una API REST de una única tabla. Y vamos a ir avanzando después le vamos a ir agregando otras tablas, pero ya modelando lo que sería el sistema de tickets. Este va a ser su sistema final, digamos, el trabajo final de este módulo. Un sistema de tickets. Voy a ver cuántas tablas vamos a manejar. Van a ser poquitas, porque si no, cada tabla que ustedes agregan es mucho trabajo por detrás. Imagínense que ustedes tienen que hacer una API por cada una de estas cosas. Imagínense si tienen validaciones, si tienen otras cosas, el código va a ser inmenso, entonces no quiero que lleguemos a ese punto. Acá la idea es entender cómo funciona y después en su trabajo final del siguiente módulo, ahí ustedes lo van a poder explotar a la dimensión que quieran, pero acá es entender. Aquellos más osados que quieran avanzar pueden seguir acá el paso a paso, los que quieran. Igual lo vamos a volver a repasar. Acá está todo, cómo se hace el API, pero lo vamos a volver a terminar y a repasar el miércoles. Y el miércoles también vamos a ver, si es que llegamos, no sé, vamos a ver variables de ambiente. Nos queda variables de ambiente y middlewares, como para que ustedes sepan cómo manejar esas cosas. Bueno, igual el middlewares lo vamos a usar con JWT seguramente en la autenticación, así que ahí podemos enganchar ese tema. Y lo mismo pasa con variables de ambiente, así que en algún lado lo vamos a meter. Bueno, ¿alguna pregunta, chicos? ¿Vamos bien? De 10, Luis. Bueno, preocúpense por eso, por mantener, tener todo su ambiente listo como para que el miércoles le metamos y terminemos todo lo que es al menos una API REST de una tabla. ¿Bien? Bueno, Gonza, creo que estamos Bueno, Jorge, de listo. 10. Dale, nos estamos viendo entonces el miércoles, chicos. Nos vemos el miércoles. Bien, hasta luego. Chao, hasta luego. Que descansen, buen fin de. Chao, hasta luego.